Ahora estamos en comunicación con Tucumán, con un poeta licenciado en letras, Salustiano Alvarado. ¿Cómo estás, Salustiano? Tanto tiempo, tantos años sin vernos. ¿Cómo van? Hola, Eddie, querido. Muy bien acá en Tucumán. Contento con cosas que vamos haciendo relacionado a lo que me gusta a mí, que es la literatura. Esto que organizan ustedes, estos grupos que se van allá a Villa Nugués y hacen estas cosas tan lindas, que te sigo por Retiro Instagram, me parece maravilloso. desde el 2020. Vos sabés que unas semanas antes de la pandemia, así del encierro global, hicimos el primer retiro literario junto con Natalia Zanota, y hablamos de el amor en tiempos enredados, en red, ¿no? Sí. Esto de lo virtual y qué sé yo. Y bueno, yo después seguí con varias otras ediciones del retiro literario en Villanueva. La idea es proponer una actividad literaria, ya sea de lectura o de escritura, también de escucha, claro, a través de 2 conferencias que se dan ese día. La jornada dura unas 6 horas, con también un momento de compartir con otros, además de la producción y la lectura, el momento social, digamos así. Hay un almuerzo allí en la casa del querido Pío Fagalde, al que le mandamos un gran abrazo. Bueno, una casa centenaria. Vos sabés que esa casa además estuvo el último rey de Italia allí, bueno, un montón de personajes históricos de la Argentina, de Tucumán, y es un lugar que yo quiero muchísimo, porque aparte tiene algo eh, de bello, que un poco la propuesta también del retiro es que la gente salga de lo cotidiano, ¿no es cierto?, se mueva, se traslade físicamente a un lugar. El cerro no es muy lejos para los tucumanos, así que está ahí muy bien, y hacer algo que no hace en su día habitual, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo leer un libro digital en una compu que estar al aire libre, bajo un árbol o entre las arcadas esas de piedra de la casa de Pío Fagalde ahí en Villanugué, o bajo un árbol en una plaza en nuestra ciudad o en cualquier ciudad o pueblo de la provincia. No hay nada más ¿Sabes? lindo que leerse un buen libro en la cama antes de dormir, en vez de estar con el celular, que toda esta cosa, lo digo porque lo hago yo habitualmente, con el celular antes de dormir, chequeando cosas que no has chequeado durante el día, en vez de dormir mucho más relajado después de leer un buen libro, ¿no? ¿Cuál es la magia de la lectura? ¿No? Un poco es introducirte en un mundo que no te pertenece hasta ese momento. Mientras la lectura va avanzando, uno se va metiendo en ese mundo de ficción la mayoría de las veces. No todo el libro es de ficción, pero, ¿no es cierto? Y va reconstruyendo eso que el autor va proponiendo. El autor a través del narrador, de los personajes, de las historias que se van narrando, ¿no? Y también, por supuesto, en el poema. En el poema, digamos, no hay un narrador, pero hay un yo, ¿no es cierto? Que el lector en ese momento se adueña de esa emoción, ¿no es cierto? Y también reescribe en ese momento el poema y la obra, ¿no? Y en Tucumán, que tenemos tantísima gente que escribe y esas tertulias que se arman, porque también hemos visto en la sociedad francesa, si no me equivoco, también hacían algo, que te vi participar. En Tafí del Valle, Mercedes llenó, que todo un legado también con el tema de la escritura. Bueno, tantísima gente, tantísima gente. Mando un beso al cielo porque Mercedes se fue hace ya un Sí. año y pico. Y claro, en Estancia Los Cuartos había jornadas de literatura bien interesantes, de las cuales yo participé mucho, bueno, el taller, pero bueno, hay muchos autores también, ¿no? Belén Aguirre, que ganó el Premio Nacional de Poesía, entre otros, jóvenes. Así que, por suerte, Tucumán tiene una tradición literaria y cultural bien, bien interesante y bien inquieta, ¿no? Así que Mm. hace poco la universidad, a través de la Facultad de Editorial Humanitas, la Universidad Nacional, sacó una antología de poetas más jóvenes, tucumanos, y bien interesante porque tenemos una variedad de palabras, de voces poéticas que te pinta un poco el panorama que se vive en Tucumán, ¿no? Así que muy contento con eso. Respecto al objeto libro, ¿no? Que estamos por celebrar ese día, eh, un poco también es vencerle al olvido y al paso del tiempo, ¿no? Mm. Estamos viendo de pronto, el último retiro literario hablé del tema de la metamorfosis en la literatura.
Y uno de los primeros libros que lleva este título es de un latino que se llama Lucio Pulejo, ¿no? Y estamos leyendo obras de un tipo que vivió hace 2000 años atrás, con una creatividad que parece actual, ¿no es cierto? Eso es lo novedoso del libro. Descartes, por ejemplo, decía que él leía y cada vez que leía era como mantener una charla con un tipo interesante de un tiempo pasado, ¿no? Y entonces es verdad, en ese momento uno se pone ahí a dialogar con el autor indirectamente, ¿no es cierto? Y a pasar un momento bello, divertido, pero también la literatura te deja inquietudes, te deja Sí, preguntas, ¿no? totalmente, Y totalmente. bueno, entonces, todo arte tiene que movilizarte y ponerte en un camino crucial, ¿no es cierto? De definición quizás, o de creatividad, ¿no? Esa creo que es la funcionalidad del arte, de la literatura puntualmente. Sí, aparte te hace, la cabeza te hace, depende de lo que estés leyendo. Yo he leído, no sé, muchas novelas sobre el Titanic, que soy un apasionado del Titanic, y el último libro que leí de Titanic, te juro que cuando lo leía sentía hasta el frío de esa fatídica noche del 14 de abril en la cual se hunde el buque, ¿no? El transatlántico, y te remontaba a aquellos años dorados de principio del siglo pasado. Y entonces, bueno, dependiendo la novela que leas, me imagino que eso te hace que la cabeza te funcione. Y no hay nada más lindo que tener un libro en las manos y terminarlo de leer a la noche o a la hora que sea y ponerle el papelito para que sepas dónde has dejado la lectura y poderla continuar al día siguiente. El marcador. Vos sabés que, claro, tiene que ver esto de también la maestría del autor, ¿no? El autor conjuga, hace ecuaciones de palabras, cómo resuenan esas palabras, ¿no? En cada uno vas a encontrar autores que escriben muy culto, con un estilo muy erudito, ¿no es cierto? Y otros de una llaneza, pero que también tiene algo poético, que no es, ¿por qué? Porque leer un libro de literatura no es lo mismo que leer un diario, ¿no es Claro, cierto? claro. En otra actividad. Entonces, leer también ayuda a que el lector no solo amplíe su visión del mundo, adquiera conocimiento, porque vos te encontrás con una palabra que no conoces, ¿qué haces? Vas al diccionario, bueno, hoy al Wikipedia o al celular, y entonces uno también incorpora vocablos nuevos, Eso eh, mismo. puede expresarse mejor, o sea, y claro, ordena también el pensamiento de un modo mucho más claro, ¿no? Tal Esto que cual. falta eh, en comunicarse unos con otros, ¿no? De pronto te pasará a vos con amigos, vecinos, qué sé yo, que a veces la falta de comunicación tiene que ver con no poder expresar lo que uno tiene. Bueno, un feliz día del libro para todos. Y leer es, como hemos dicho, una de las cosas más lindas que hay. Así es un acto que único, mira de único que será solitario y a la vez multitudinario, porque te instala en una realidad que lo está allí, ¿no? Pero que es muy bello. Así que bueno, todos invitados a leer, aunque sea 5 minutos por día, algún libro, un poema, en fin, un ensayo. Hablando de... Cuando decimos ensayo, ya estaba por cerrar la nota, pero ahí me disparaste algo. Cuando decimos ensayo, ¿a qué nos referimos? Porque lo escuché muchas veces y nunca entendí la palabra esta, el ensayo. ¿A qué se refieren con esto? El ensayo es un texto argumentativo, lo cierto que defiende una postura personal de algún tema, ¿sí? Esa es como la definición, está dentro del género narrativo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, yo tomo el tema de Belgrano y su vinculación con Tucumán y voy a dar información histórica, pero mi idea o mi opinión sobre ello, ¿sí? Ah, La bien. puedo, hay un juicio de valor, ¿no? Allí. Entonces es un texto también muy personal, pero que tiene otra funcionalidad. Es un texto más argumentativo, a diferencia del texto poético, que por excelencia es un texto subjetivo e individual, ¿no es cierto? Que yo expreso una emoción, un momento, a través del poema que se escribe en versos. En cambio, en el ensayo yo expreso mi opinión sobre un tema determinado, pero de un modo narrativo y argumentativo. Tengo que tener argumentos para defender mi posición. Hay Perfecto. ensayos críticos, históricos, bueno, en fin, ¿no? Sobre temas variados, economía, historia, Claro, filosofía. claro. Aprendimos algo nuevo.
Y bueno, un poeta como vos, ¿qué te parece si nos vamos de esta nota escuchando un poema de Salustiano Alvarado? Te voy a leer un poema de esta antología que te mencionaba hace rato, que sacó la editorial Humanitas de la UNT, con poetas tucumanos que van nacidos entre 1960 y 1990. Allí entro yo, ya un poeta mayor, digamos. Y ahí compartí un poema inédito que escribí y que dice así: en el escondite yace el agua hecha polvo, mis dedos de humus sueñan la tierra verde, el arroyo de tu sangre mezclada coagula tiempo, la trama de olvidos, memorias y olvidos repica tu nombre en los que te nombran, como los pasos que abren caminos. Debajo, escurridiza, la luna reza la jaculatoria del encuentro. ¡Wow! Bueno, un juego de palabras también ahí, muy Un juego profundo, ¿eh? Sí. y claro, el tema también de la muerte, Mm. tan cercano siempre a nosotros que somos temporales y que sabemos que somos finitos, pero que también por las circunstancias de la pandemia, muchos hemos perdido queridos amigos, familiares, bueno, en fin. Entonces, la jaculatoria del reencuentro tiene que ver con eso, ¿no? Con reencontrarnos de algún modo con aquellos que se han ido. Y la escritura también nos ayuda a eso, ¿no? Mm. La escritura es modo de recordar los que ya no están. Así que... Exactamente. Muchísimas gracias, una entrevista muy exquisita, muy lindo haber compartido con vos y con toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento esta poesía y bueno, todo lo que nos dijiste a lo largo de esta entrevista. Gracias, Salustiano, un abrazo muy grande. Siempre un lujo conversar con vos y bueno, te vemos siempre desde Tucumán, así que un gran abrazo. Un Te abrazo esperamos. grande. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Adiós.